Buenas tardes, hermanitos. Me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes. Como cada lunes, estudiando la palabra de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo nos vaya enseñando cada vez más y más de la persona del Señor Jesucristo, que es de la que estamos aprendiendo, la persona del Señor Jesucristo. Vamos a orar para comenzar este tiempo. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, porque tú nos permites estar aquí, Señor, como cada lunes, Señor. En esta cita, Señor, que tenemos contigo, Señor, para el estudio de tu palabra, Señor, para conocerte más a ti, Padre eterno, y a Jesucristo, tu Hijo, Señor, que como ya lo hemos visto, Señor, Él es el personaje central, Señor, de este libro sagrado, Señor. Gracias, Señor Santo. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanitos que en la fe, Padre, que ya están conectados, Señor, por medio, Señor, de esta señal de radio, Padre, Radio Jaí 104.3. Y a todos aquellos, Padre, amigos y amigas que ya también se han sintonizado, Padre, te doy muchas gracias, Señor, porque eres un Dios extraordinario, Señor, un Dios bueno, Padre Santo, que nos permites la vida cada día, y con esa vida, Señor, nos das oportunidades nuevas, Señor, de hacer lo correcto, de hacer lo bueno, Señor, de estar, Padre Santo, en completa, Señor, armonía contigo, Padre. Te damos muchas gracias, amado Dios, y te pedimos que en este tiempo, Señor, en esta hora de estudio, Padre, sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando en nuestras vidas, Señor. Siendo tu Espíritu Santo, Señor, el que dirige este tiempo, Señor, que nos enseñe, que nos redarguya, Padre Santo, que sea Él, Señor, mostrándonos, Señor, esos hermosos tesoros que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Quita todo aquello, Señor, que pueda distraernos en esta hora, Señor. Quita, Señor, todo tapón, Señor, espiritual de nuestros oídos, Señor. Quita, Padre Santo, también todo aquello, Señor, todo aquel velo que tenemos en nuestros ojos, Señor. Danos entendimiento, sabiduría por medio de tu Espíritu, Señor. Queremos, Señor, sabiduría de lo alto para comprender tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Usa mi vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy muchas gracias, Señor. Amén. Pues vamos a comenzar este tiempo, hermanitos. La semana pasada estuvimos hablando de que tenemos que ser hacedores de la palabra, que no nos podemos quedar solamente con la única idea de que pues ya leí la palabra de Dios, ya agarré 15, 20 minutos y estudié la palabra de Dios. No, sino que la escudriñemos, que le saquemos todo el jugo necesario a la palabra de Dios. Todo aquello que el Señor nos quiere decir, que nos quiere hablar, que nos quiere enseñar, todas aquellas cosas que están en su palabra y que Dios quiere que cada día caminemos sobre ello. La semana pasada hablábamos también de que indudablemente desde tiempos, los anales de la historia, vemos que han aparecido falsos profetas, falsos maestros. Hablábamos de lo peligroso que es que el hombre diga, el Señor me dijo, cuando el Señor no ha dicho nada, cuando el Señor me envió a hacer esto, cuando el Señor no lo ha dicho. Dice la palabra de Dios, les decía yo que dice el Señor, yo les voy a pedir cuentas a todos aquellos que dicen que yo dije, pues no es cierto. Entonces hablábamos de todo eso y vimos algunos puntos que fueron muy importantes y que los fuimos viendo poco a poco. Hablábamos de cómo introducen herejías destructoras, introducen enseñanzas que no van acorde a la palabra de Dios y que las dicen como si fuera palabra de Dios y son herejías. Decíamos la semana pasada que herejía es todo aquello que se separa negando la deidad de Jesucristo. Entonces, ahí nosotros necesitamos estudiarla para pedir la asesoría, que el Espíritu Santo sea el que nos asista, el que nos enseñe, para que precisamente nosotros podamos distinguir entre
el verdadero profeta, entre el verdadero maestro, porque pues hoy fácilmente la gente es engañada. La gente es engañada y vemos muchas, pues desgraciadamente, hermanitos, se ven muchas iglesias que están hablando, les decía yo la semana pasada incluso, que hablan sobre la doctrina de la prosperidad, que eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios, pero que sin embargo lo hacen parecer como si fuera de parte de Dios. Y hablábamos también de que niegan al Señor que los rescató. Hablábamos la semana pasada de que cuando tú y yo recibimos al Señor Jesucristo, empezamos a buscar de Él, empezamos a caminar en sus caminos, pero sucede, mi hermanito, que a veces nos dejamos engañar o a veces por intereses personales para alcanzar un fin económico, a veces hay gente que se aleja de la palabra de Dios y empieza a torcer su camino, a torcer su camino. Y entonces empiezan a negar al Señor Todopoderoso, que fue el que los rescató de esa vana manera de vivir. Y decíamos también, ¿verdad?, que a causa de ellos, la verdad, el evangelio es blasfemado, porque la gente comienza a tener comentarios negativos, comentarios groseros, comentarios no correctos sobre lo que es el evangelio, porque nosotros tenemos comportamientos que no son los correctos, tenemos formas de hablar que no son las correctas, de interpretar la palabra de Dios que no es la correcta, y entonces la gente comienza a ver esas ¿cómo se puede decir? Esa incongruencia en lo que nosotros decimos y en lo que hacemos. Cuando nuestro hablar y nuestro andar no va de la mano, entonces comenzamos a crear confusión en la gente que nos empieza a ver, porque entonces ya no entienden qué es lo que está pasando. Y la gente llega a decir, mejor me quedo como estoy. Y dijimos también que la gente empieza a hacer mercadería. ¿Qué quiere decir esto? Hablábamos de que incluso empiezan a vender el evangelio para obtener un beneficio. Vemos la doctrina de la prosperidad, es mercadería, porque te dicen, entre más tú des, entre más aportes, entre más tú ofrendes, Dios te va a dar más, te va a dar carros, te va a dar casas. Y eso no es así, hermanos. Dios no es un Dios corrupto, que entre más le demos, más vamos a recibir. No, hermanos. Al Señor no le interesan ese tipo de cosas, esas banalidades a Él no le interesan. ¿Sabes por qué? Porque Él es el dueño del oro y de la plata. Y lo que tú vayas a dar a la iglesia, lo vas a dar por amor, no porque te estén diciendo, ni porque tú quieras obtener un beneficio de decir, pues voy a dar tanto para ver si el Señor me hace tal milagro. No, 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 no. Fíjate que una vez llegó una persona a la iglesia y estábamos en un estudio bíblico y decía, iba con su esposita. Y esta persona, pues, no era cristiana, pero sin embargo, le dijeron que ahí podíamos orar por su esposa porque estaba enferma. Y esta persona llegó y ofreció dinero. Dijo que cuánto tenía que pagar para que nosotros oráramos por su esposa para que sanara. Y sabes qué, hermano, le hicimos ver que no es así como trabaja el Señor. Es necesario creer. Es necesario que nosotros le entreguemos nuestra vida a Cristo. No podemos nada más buscar a Dios cuando queremos un beneficio, y mucho menos si vamos con el dinero por delante. Eso no es así, hermanos. La gracia y el favor de Dios no se obtiene con dinero. No se obtiene de que si yo hago esto, el Señor que me dé esto. No, hermanos. Entonces, hay gente que hace ese tipo de cosas que son vergonzosas, que son reprobables, que Dios no está de acuerdo con ellas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas, hermanos, porque hay muchas personas que se han desviado de la fe, y esos hombres corruptos, esos hombres
que una vez, te decía yo la semana pasada, lo más triste es que una vez estas personas conocieron el evangelio, recibieron a Jesucristo, pero se desviaron del camino correcto, se desviaron de lo que dice la palabra de Dios. Y decíamos que hablan de cosas que no entienden, hablan de cosas que están totalmente erradas y las hablan como si fueran verdad, y además seducen a las almas inconstantes. Te decía yo que seducen de tal manera, las fascinan de tal manera a las personas, que incluso ya las personas ya ni siquiera le ponen tanto fervor a la palabra de Dios y al Señor, sino aquel que está allí enfrente. Si la persona que está allí enfrente lo dijo, pues entonces lo hago. Si no, no. Empezamos a endiosarlos. Empezamos a verlos como a dioses. Y no, hermanos. Esas personas, todos aquellos que servimos en la obra del Señor, únicamente somos instrumentos de Dios. Solamente somos obreros en la viña del Señor y trabajamos tratando de enseñar la palabra de Dios, tratando de hacer discípulos, y no andamos seduciendo a la gente, engañándolos con doctrinas mentirosas para que formen parte de la iglesia, porque entonces nosotros nos haremos engañadores. Pero sin embargo hay muchos que lo hacen, que seducen a la gente con mentiras, con falsedades, les dicen cosas que les endulzan el oído. Y te decía yo la semana pasada, hay gente que vive en pecado, que está en adulterio, que incluso roba, y que se para en la iglesia y que va, lleva ofrenda porque dice, pues por medio de esto Dios me va a perdonar. No, hermanos, no es por el dinero. Hay gente que está al frente y que es una persona corrupta. ¿Y qué es lo que pasa? Aquella persona que sabe que está en pecado, que está en adulterio, que está robando, que está llevando a la iglesia dinero indebido, le recibe todo eso, con tal de inflar su bolsillo. Y le dice en el oído, Dios te bendice, porque tú estás aportando mucho para la obra. Y entonces esta persona dice, pues entonces yo puedo andar en todos mis pecados, pero como llevo dinero a la iglesia, con eso ya tengo el cielo ganado. No, hermanos, no es esa la forma. La palabra de Dios dice que no hay nada por lo que nosotros podamos ser salvos, sino solamente por medio de la sangre de Jesucristo. Y dice, te decía yo, que son personas que han escuchado el evangelio, pero que se han apartado del camino recto. Porque empezaron a ver que el decir cosas mentirosas, que el decir cosas infladas, que les ha traído un beneficio, han llenado sus iglesias de gente, sí, pero todas esas personas no hay un cambio radical en sus vidas, porque les han hecho creer que no importa la vida que lleven, mientras ellos aporten dinero, todo está bien. Y eso no es así, hermanos. No es así. Y dice que incluso llegan a seducir a los verdaderos creyentes. Y te decía yo que seducen a aquellos que son inconstantes, aquellos que pues se paran en la iglesia cada 2 meses o cada mes, o que dejan de ir mucho tiempo, y cuando vuelven o se encuentran alguna persona y les empieza a hablar cosas que no son, como tienen total desconocimiento de la palabra de Dios, se dejan engañar con facilidad. Entonces, te decía yo en el estudio pasado que en el versículo 20 de segunda de Pedro 1, de segunda de Pedro 2, 1 al 22, pero específicamente en el versículo 20, dice así la palabra de Dios. Dice, ciertamente, sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estrado viene a ser peor que el primero.
¿Te acuerdas que te decía yo esto? Que ya esas personas un día escaparon de la contaminación del mundo porque recibieron a Cristo, sus pecados fueron perdonados, pero se descuidaron, ya no buscaron de la palabra de Dios, sino confiaron en su sabiduría humana y empezaron a tergiversar la palabra y se enredaron de nuevo en el mundo y comenzaron a ser vencidos por la carne, por el pecado, por la mentira. Y entonces su estado actual de esas personas que están haciendo todo ese tipo de cosas, todos esos falsos profetas y todos esos falsos maestros, se encuentran en un estado peor del que estaban primeramente cuando recibieron a Jesucristo. Ahora están peores, porque ellos ya fueron salvos y cuando el Señor nos presenta, ¿te acuerdas que te decía yo en el estudio que cuando el Señor nos presenta delante, Jesús nos presenta delante del Padre, cuando le hemos recibido como Salvador, nos presenta justificados, nos presenta como si acabáramos de nacer, somos nuevas criaturas y de ahí comienza nuestra vida nueva, porque somos pequeñitos, comenzamos a caminar en la palabra de Dios y de repente aquellos falsos profetas y aquellos falsos maestros recibieron un alimento incorrecto y se desviaron y empezaron a tergiversar la palabra de Dios, empezaron a torcerla, empezaron a hablar cosas mentirosas, cosas que les hacían creer a la gente que eran buenas para su salvación. Y decíamos en la clase pasada, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento de Dios. Entonces, son dignos de que sintamos pena por ellos, hermanos, que oremos por todo aquel que se ha desviado en la fe. Porque si no se arrepienten a tiempo, hermanos, acuérdate que leíamos, o te decía yo la semana pasada, que hoy vamos a ver un caso bien importante y vamos a ver qué importante es que andemos diligentemente, que andemos sobre los pasos del maestro, sin desviarnos ni a diestra ni a siniestra, sino solamente en el camino que nos ha marcado Dios. Y te dije la semana pasada, y te decía yo que la semana pasada hablábamos de que son como el perro, ¿verdad? Te decía yo, son como el perro que vuelve a su vómito y la puerca que lavamos, la ponemos limpiecita, bonita y va y se revuelca de nuevo en el lodo. ¿Por qué? Te decía yo la semana pasada, porque esa es su naturaleza. No podemos esperar más del perrito de la marranita, ni de ningún otro animal. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Pero nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, aquel viejo hombre ya murió, ahora somos nuevas criaturas, tenemos la naturaleza divina porque hemos recibido a Jesucristo, porque el Espíritu Santo nos habita. Pero si nos empezamos a descuidar o empezamos a dejar nuestra carne, a volver a crecer ese viejo hombre, entonces nos vamos a encontrar como esos animales irracionales. Vamos a volver a la porquería de donde salimos y entonces vamos a ser peor de lo que estábamos antes. Porque antes, cuando no teníamos conocimiento de la palabra de Dios, podía haber alguna justificación, alguna, digo yo, de decir, es que yo no sabía, pero ahora ya lo saben, ya conocieron a Cristo, ya no hay justificación, ya no pueden decir, es que yo no lo sabía. Lo torcieron sabiendo que estaba haciendo malo. Y hoy vamos a ver las falsas doctrinas y los falsos maestros. La semana pasada vimos a los falsos profetas y a los falsos maestros. Hoy vamos a ver las falsas doctrinas y los falsos maestros. Vamos a ver qué dice Judas
del versículo 3 al versículo 16. Y vamos a ver lo que dicen, hermanitos. Espero que estés anotando todas tus citas que te doy, hermanito. Te decía yo la semana pasada que yo espero que estés anotando todas tus citas, que estés anotando el título de la lección que estamos viendo, para que tú en el transcurso de la semana puedas volver a estudiar tus citas y pueda el Espíritu Santo traer entendimiento a tu vida. Y entonces vaya siendo todavía más provechoso el estudio de los lunes. Dice Judas 3, acuérdate que Judas es un solo capítulo. Entonces dice así la palabra de Dios en Judas 3 al 16, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos y cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Fíjate qué tremendo. La semana pasada estuvimos hablando de Pedro y Pedro nos hablaba algo parecido, ¿verdad? Nos hablaba de los falsos profetas, de los mentirosos que inflan, les hablan palabras infladas, palabras muy bonitas, con las que saben ellos que pueden sacar provecho de alguna persona. Y eso es reprobable. Y acá Judas nos vuelve a hablar de lo mismo. Pero aquí, fíjate, nos da ejemplos tremendos. Nos da ejemplos de donde nosotros podemos sacar una gran enseñanza, hermanos.
porque en este pasaje hay muchas características iguales a las que se mencionan en segunda de Pedro, pero sin embargo, queremos observar en particular las que mencionan en el versículo 16. Mira, vamos a volver a leer el versículo 16 de Judas. Dice, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y entonces vemos aquí que Judas menciona primeramente que son personas murmuradoras, querellosas, que todo el tiempo se están quejando de cualquier cosa, que siempre se están quejando, que siempre están hablando de todo, de que nada les parece. Y también vemos que dice que andan según sus propios deseos, no andan conforme al Espíritu, sino todavía, ¿te acuerdas que estudiamos en nuestros primeros estudios en el discipulado? Hablábamos precisamente de eso, ¿verdad? Del cristiano espiritual y del cristiano carnal. Y estos precisamente son de los que estamos hablando en este momento, de esos cristianos que ya conocieron a Jesús, que ya caminaron, que ya fueron a la iglesia, pero que se torcieron y que han vuelto de nuevo a dejar que la carne tome el control de su vida y que andan en sus propios deseos, buscando con la palabra de Dios sorprender a la gente, sacándole un provecho a la palabra de Dios de manera incorrecta. Y también vuelve a repetirnos acá Judas que sus bocas hablan cosas infladas, cosas exageradas, y son engreídos, son personas que incluso llegan a decir, yo creo que sí has escuchado esa frase, ¿verdad? Es que no toquen al ungido, porque si alguien se atreve a decir, es que lo que está diciendo esta persona no lo dice la palabra de Dios, inmediatamente estas personas mentirosas, falsas, lanzan maldiciones contra estas personas, contra aquellas personas que tratan de sacarlos del error. Entonces les lanzan maldiciones, les empiezan a decir que no tienen por qué juzgarlos, que están hablando en contra del ungido de Dios, y entonces la gente se asusta. A mí me tocó ver a escuchar a una persona que maldecía a todo aquel que no estaba de acuerdo con sus enseñanzas erróneas y mentirosas, que inflaban más al hombre, a él que estaba al frente de esa congregación, que a Dios mismo. Entonces son personas que endulzan el oído para sacar provecho, que saben cómo enredar a la gente para sacar un provecho. Y también dice acá, este es junto con pegado con la que te acabo de decir, adulan a las personas para sacar provecho. Y era, por ejemplo, como te decía, ¿verdad? Ay, hermanito, usted da unas cantidades tremendas de ofrenda, usted tiene ganado el cielo. Y aunque sepa, ese impostor maestro, que aquella persona, incluso el dinero que está trayendo, es un dinero mal habido. Pero a lo que único que le importa a esa persona, a ese pastor o a ese predicador o a ese falso maestro, es el dinero. No le preocupan las almas, le preocupa el dinero. Es evidente que al andar según sus propios deseos han rechazado hacer la palabra de Dios. Se desviaron, se dieron cuenta de que engañando a la gente, porque estas personas se dan cuenta de la necesidad espiritual de las personas y encuentran la manera de seducirlas, de engañarlas, haciéndoles creer que trayendo y trayendo y trayendo dinero a la iglesia, ellos están bien con Dios. Lo demás no importa.
No, hermanos, el Señor ya nos lavó, el Señor ya nos limpió. Ahora ya somos limpios. Somos nuevas criaturas. Tenemos una nueva naturaleza. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, en este mundo. Somos nada más nosotros peregrinos en este mundo. Nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Acuérdate que te dije que el Señor dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, porque en la morada de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, si no fuera así, el Señor no nos los hubiera dicho. Entonces, nosotros, pero antes de irse dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Ve y haz discípulos a las naciones. El Señor nos dejó una tarea que llevar a cabo. Ya fuimos hechos limpios, hermanos. Tenemos una nueva naturaleza. Tenemos que andar en esa nueva naturaleza, en esa novedad de vida. No podemos ya haber conocido al Señor Jesucristo y que nos limpió y que nos lavó y nos dejó nuevecitos otra vez, como cuando nace un bebé. Puedes ver sus piecitos, sus manitas, sus huellitas están nuevas. No han pisado el suelo, no han tocado nada, están nuevecitos. Así nos deja el Señor Jesucristo, nuevecitos. Pero cuando nos descuidamos, cuando no tenemos cuidado con nuestra vida espiritual, entonces comenzamos a dejar crecer nuevamente al viejo hombre hasta que toma de nuevo las riendas de nuestras vidas. Y entonces empezamos a torcer, porque entonces ya no es lo espiritual, sino lo carnal. Y entonces comenzamos a ser creyentes, cristianos carnales nuevamente. No puede una persona al mismo tiempo andar en sus propios deseos y hacer la palabra de Dios. Los deseos carnales y los deseos naturales del hombre se contraponen a la palabra de Dios. Mira lo que dice Romanos 8, 5 al 9. Mira, dice Romanos 8, 5 al 9, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Entonces, acabo de decirte que no podemos andar en nuestros propios deseos, en nuestros deseos naturales y carnales. No podemos andar porque ya somos nuevas criaturas. Y ahora el Espíritu es el que debe de tomar las riendas de nuestras vidas. Porque si dejamos que los deseos naturales y carnales nuestros vuelvan a gobernar nuestra vida, esos deseos se van a contraponer contra la palabra de Dios. Es decir, si yo me empiezo a descuidar en mi vida espiritual, va a llegar el momento en que me va a aburrir leer la palabra de Dios, me va a aburrir ir a la iglesia, me va a dar flojera, me va a dar sueño. O si alguien me dice o me hace alguna corrección, pues me voy a enojar. Porque estamos dándole rienda suelta de nuevo a la carne. Y acabamos de leer que los que le dan rienda suelta a la carne están pensando constantemente y nuevamente en las cosas de la carne, ¿verdad? Ya no nos interesa escuchar música cristiana, ya no nos interesa escuchar prédicas, porque como ya le dimos de nuevo carta abierta a la carne, pues la carne lo que quiere es
hacer lo que a Dios no le agrada. Pero cuando nosotros nos ocupamos en las cosas del Espíritu, dice aquí la palabra de Dios, que el Espíritu nos da vida, nos vivifica, mientras que la carne, cuando nos ocupamos en las cosas de la carne, eso nos trae muerte espiritual, y ya no queremos, ya no nos interesan las cosas de Dios. Pero cuando nosotros buscamos de Dios, escudriñamos la Escritura, leemos la palabra de Dios, cuando vamos a la iglesia, cuando escucho alabanzas, estoy alimentando mi espíritu. El Espíritu Santo se goza, porque eso está edificando al nuevo hombre y nos trae vida. Acuérdate que ya estuvimos leyendo ahorita en nuestros estudios que la palabra es vida, porque quien la escribió o fue el Espíritu Santo el que la dictó a aquellos santos hombres. A todo ese grupo de hombres que eran hombres santos, escribieron la Sagrada Escritura con lo que el Espíritu Santo les decía. Y que toda la Escritura, decíamos al principio de estos estudios, nos muestra el deseo de Dios para nuestras vidas, porque toda la Escritura salió del corazón de Dios, porque toda la Escritura nos habla de lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, agradable y perfecta. Él nunca va a querer lo malo para ti, para mí. Y dice aquí que la carne es enemistad contra Dios, porque empezamos a aburrirnos, ay, no, es que la verdad es que ahí todo nos prohíben, y no es que nos prohíban, hermano. Cuando tú y yo empezamos a entender que somos nuevas criaturas y que ya no tenemos que andar en ese camino, eso ya no agrada a nuestras vidas. Ya no lo hacemos no porque nos lo prohíban, sino porque ya no es parte de esa naturaleza. Ahora vivimos en el Espíritu y nos gozamos en leer la palabra de Dios, en estudiarla, porque eso le agrada a Dios. Y dice aquí que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dios nunca se va a agradar de lo que tú hagas. Si tú dices, no, pues yo soy cristiano y ya ando predicando la palabra, pero estás viviendo en pecado, hermano, al Señor no le agrada. No le va a agradar lo que tú estás haciendo. Él no lo va a respaldar. Él no puede quebrantar, Él no quebranta sus principios y sus estatutos. Dice la palabra de Dios que Él bendice a los que le aman, a los que son obedientes. Pero dice que a los que no, a los que son desobedientes, entonces dice, los maldecirá. ¿Por qué? Porque se contraponen a las cosas de Dios. Y dice aquí que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces vamos a vivir conforme al Espíritu, vamos a tener frutos del Espíritu. Dice, pero si verdaderamente habita Dios en tu vida, porque si no habita Dios en tu vida, entonces no le pertenecemos a Dios. Únicamente nosotros estamos hablando cosas mentirosas. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Acabamos de leer que precisamente todo eso se contrapone, ese estilo de vida mentiroso se contrapone a la palabra de Dios. Vamos a ver también lo que dice, 2 de Timoteo 3, 1 al 9. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, 1 al 9. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos nos aconseja Pablo, a estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Fíjate qué tremendo, qué lista tan grande nos acaba de hacer la palabra de Dios del carácter de los hombres en los postreros días. Y no sé si al leer toda esta lista, parece como si estuviéramos leyendo el periódico del día de hoy. Así es como están los hombres en nuestros días y que han de ver todavía de ponerse todavía peor. Y todos estos hombres, como acabamos de verlo, vemos que dice que son blasfemos. Lo acabamos de ver en el versículo 2. Dice que son blasfemos y que niegan la obra de Dios. Son hombres que se llenan la boca hablando de Dios, blasfemando. Podemos ver en la Ciudad de México cómo hacen sus marchas, todas estas personas homosexuales, y hacen incluso crucifijos donde hacen escarnio de la persona del Señor Jesucristo. Es gente blasfema. Que el hecho de que ellos digan que Dios esto, que Dios lo otro, ellos también van a estar en el tribunal de Cristo, porque tienen que rendir cuentas de todas esas cosas y de todas esas blasfemias que hablan en contra de su Creador, porque Dios los creó a ellos también, pero torcieron su camino. Y luego dicen en el versículo número 4, habla de amadores de los deleites más que de Dios. Hay gente que no se quiere acercar a Dios porque aman más su pecado. Se deleitan y no quieren. Les habla uno de la palabra de Dios y dice, no quiero saber nada de eso, no me interesa. Y hasta se tapan los oídos. Porque se deleitan. El enemigo los ha atrapado, los ha enganchado en tantas mentiras y les hace, entre comillas, sentir placer con lo que están haciendo. Pero podemos ver tantas almas perdidas en la calle. Y dice en el versículo número 5, dice también que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma, de la piedad. Vamos a encontrar mucha gente hablando de piedad. Imagínate tú que hablan de la libertad de la mujer de elegir y matan a un bebé. Esa no es libertad, eso es asesinato. Y les hacen creer que está bien, porque eso les sirve para sus campañas, para ganar más votos, y les inflan el oído. Y por eso vemos a tantas mujeres hablando tantas y tantas tonterías. Matando bebés. Escuchando hablar tantas cosas tan sucias de los homosexuales. Homosexuales que hacen sus marchas y van haciendo tantas cosas tan reprobables. Semidesnudos,
tocándose sus partes, pero les dicen que están bien, que son sus derechos. Les endulzan el oído y en lugar de abrirles los ojos y hacerles ver que van camino a su perdición, les hacen creer que están bien. Y con palabras piadosas, entre comillas, les hacen creer que están bien. Porque esa piedad es una piedad engañosa, una piedad mentirosa. Y dice en el versículo 8 también que resisten a la verdad. Todos estos hombres impíos de nuestros tiempos y de los tiempos venideros resisten a la verdad. Vemos hombres pisando Biblias, quemando Biblias. Ellos dicen, tienen derecho, libertad de hablar y decir lo que ellos quieren, ¿sí? Tienen libertad de hacerlo, indudablemente así es, pero nosotros también tenemos derecho, tenemos libertad de predicar a un Dios vivo. Así como ellos hablan de la muerte, nosotros hablamos de la vida, de que hay tiempo todavía estamos dentro del tiempo de la gracia, todavía pueden alcanzar el perdón de Dios por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Tenemos también derecho de hablar del Creador, de nuestro Salvador, con libertad, como ellos hacen todas sus tonterías, así también nosotros tenemos libertad de hacerlo. Pero ellos resisten la verdad. Toda la demás gente tiene derecho a hablar todas las cosas que quieran, pero callan la boca del cristiano. Quieren callarnos, pero no lo vamos a hacer. Aunque resistan la verdad, lo vamos a seguir haciendo. Aunque opongan resistencia a la verdad. Y aunque sean violentos con nosotros y nos insulten y nos hagan lo que hagan, seguiremos hablando de la verdad. Y también en el mismo versículo 8 habla de los corruptos de entendimiento. Son personas corruptas, personas que se dejan corromper. Se han dejado sobornar, se han dejado pervertir o se han dejado viciar. Están tan dañados y son tan perversos y tan retorcidos que tienen el entendimiento corrompido, entenebrecido y no entienden más allá. Y dice en el mismo versículo 8, réprobos en cuanto a la fe. Han sido encontrados, han sido reprobados, porque hablan mucho de fe, pero su fe está basada en cosas que no tienen nada que ver con la verdadera fe. Están totalmente descalificados, porque su fe está puesta en las obras, en lo que ellos pueden hacer, en lo que ellos piensan. Y siempre que nosotros queramos poner nuestras obras, nuestro conocimiento, nuestro dinero, lo que hagamos, vamos a ser reprobados. ¿Sabes por qué? Porque esos no son los estándares de Dios. Y dice también que apartarán su oído de la verdad. Te decía yo que incluso se tapan los oídos porque no quieren escuchar. Mira lo que dice 2 de Timoteo 4:4. 2 de Timoteo 4:4 dice, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Fíjate qué tremendo. Que prefieren apartar su oído de la verdad divina, de esa grandiosa verdad
de que Jesús vino a morir por cada uno de nosotros, porque dice la palabra de Dios que no había nadie, absolutamente nadie que pudiera cumplir los estándares de Dios. El único que podía cumplirlos era Jesucristo. Y Él vino y ocupó tu lugar y el mío y el de toda la humanidad, para que pudiéramos tener la oportunidad de volvernos a amistar con Dios, de que Dios pudiera nuevamente entablar una amistad con nosotros. Y ese puente extraordinario y maravilloso es Jesucristo. No hay otro, no hay otro. Pero la gente prefiere apartar su oído y se van contra fábulas. Es que allá encontraron una virgen. Es que vinieron los extraterrestres y los extraterrestres van a venir por nosotros y una serie de tonterías, hermanos. Y niegan al Creador. Volvemos los ojos a las... Veía yo apenas un video, hermanos, del cosmos. La verdad que yo me maravillaba de ver cómo Dios, con tanta sabiduría y con tanta perfección, creó todo lo que vemos. No solamente dentro del globo terráqueo, sino más allá. Y dice la palabra de Dios que es creador de lo visible y también de lo invisible, hermanos. Y preferimos irnos a las fábulas, a creer en cosas creadas. Ahora la nueva moda es, si te sientes hombre, pues eres hombre. Si eres niña y te sientes niño, eres niño. Si te enamoraste del árbol, pues te casas con el árbol. Si te enamoraste de una taza, pues te casas con la taza. O sea, una bola de tonterías, una bola de fábulas, porque la verdad tienen ya la mente tan distorsionada y se van contra fábulas. Y lo más increíble, hermanos, es que en esas cosas tan absurdas, porque a mí me parecen absurdas, tienen tanta aceptación en la gente. Tanta aceptación que la verdad que se queda uno sorprendido, hermanos. Porque teniendo al creador de todo lo que vemos, ¿por qué irme a adorar un árbol cuando está el Todopoderoso? Y que ese Todopoderoso también creó ese árbol al que están adorando. Dice la palabra de Dios que prefirieron adorar lo creado que al creador. Pero bueno, se vuelven a relatos artificiosos, ficticios, falsos, mentirosos y de invenciones humanas. Son cosas que el hombre inventa. Dentro de este capítulo 3, encontramos la encomienda de Pablo a Timoteo, en donde dice en el versículo 14, persiste en lo que has aprendido, es decir, en las sagradas escrituras. Aquí vemos en este capítulo 3, donde nos están hablando de los hombres, es el carácter de estos hombres de los postreros días. También nos está hablando de que aquí le dice Pablo a Timoteo, persiste en lo que has recibido, en lo que has conocido. Incluso le hace referencia, dice, lo que aprendiste de tu abuela y de tu madre, persiste en seguirlo haciendo. Persiste en la enseñanza que recibiste de mí, dice Pablo, porque tú anduviste conmigo. Aprende y milita sobre eso que aprendiste. No te desvíes en esas fábulas mentirosas. No te desvíes, porque tú escuchaste la verdad y anduviste en la verdad. Entonces, no te desvíes. Le dice en 2 de Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Él le habla, desde niño lo aprendiste de tu abuela y también lo aprendiste de tu madre y también lo aprendiste conmigo porque anduviste conmigo. Entonces persiste en ello, no te desvíes.
Y si estas personas, hermanos, que nos acaba de narrar la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, niegan la obra de Dios y aman los deleites más que a Dios, resisten la verdad y no tienen fe. No podemos pensar que sean personas que hagan la palabra de Dios. Todas estas personas que nos describe Pablo en la carta que le escribe a Timoteo, podemos concluir que son personas pues que verdaderamente no hacen la palabra de Dios, no buscan de Dios. Entonces, hermanos hermosos, nos vamos a quedar hasta aquí, avanzamos muy poco porque esto está muy interesante, muy importante, pero ya se nos acabó el tiempo. Entonces, nos quedamos hasta aquí. Me dio mucho gusto, hermanitos, poder escudriñar la palabra de Dios junto con ustedes. Gracias a Dios por Radio Jaí 104.3 FM, esta emisora aquí en Tizayuca en la que se predica la palabra de Dios. Invita a otros, háblales a otros de esta estación que la escuchen, hermanos, para que el evangelio sea expandido, para que el reino de Dios sea establecido. Y ¿sabes una cosa, hermano? También en las redes sociales. Hay que hacer el uso correcto de las redes sociales por medio de YouTube o de Facebook. En la página de Dios es Fiel, es una congregación que sirve al Señor, a Dios vivo. Dios es Fiel, hermanos. Es a la congregación a la que yo pertenezco. Es la comunidad de Dios es Fiel. Ahí estamos sirviendo al Señor, hermanito. Te invito a que nos busques en las redes sociales, en Facebook, en YouTube o por la radio, en Radio Jaí 104.3. Su hermana Rosy Galván se despide de ustedes. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias, amado Dios, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando a conocer al verdadero creyente, Señor. Y a saber también, Señor, descubrir a los falsos creyentes, Señor, a los falsos maestros, Señor, a los falsos profetas. Ayúdanos, Señor, a seguir escudriñando tu palabra, Señor, a tener el comportamiento del verdadero creyente, Señor, buscando tu palabra, Señor, ya no andando, Señor, conforme al mundo, porque no pertenecemos al mundo, Señor, que ya no nos dejemos, Señor, encandilar por las cosas del mundo, Señor, sino que sea el Espíritu Santo, Señor, el que nos habite, Señor, el que nos lleve a tener frutos dignos, Señor, de aquellos que somos seguidores tuyos, Señor. Que en cualquier circunstancia de nuestra vida, Señor, haya un fruto del Espíritu Santo manifestándose en nuestras vidas, Padre. Gracias te doy, amado Dios, por este tiempo. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que estuvieron conectados, Señor, a esta estación Radio Jaí, Señor, o a YouTube, Señor, o a Facebook, Padre. Gracias, Señor. Te doy muchas, muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y bendigo, Señor, a mis hermanos en la fe, a los amigos y amigas, Señor, que se han conectado. Una bendición especial para ellos, Señor. Gracias, Padre Santo. Te doy muchas, muchas gracias en nombre de mi amado Jesucristo, mi amado Salvador. Te doy gracias, Señor. Amén. Hermanitos preciosos y hermosos, les doy muchas gracias por tomarse el tiempo para conectarse, para escuchar la palabra por medio de ya sea de la radio, ya sea por medio de Facebook. Aquí está su hermana Rosy Galván, a sus órdenes, sirviéndoles, enviándoles un saludo y un abrazo. Bendiciones. El Señor les guarde. Amén.